La noche que apagué todo. Marta tenía 41 años y una vida que desde afuera parecía completa. Tenía trabajo, tenía casa, tenía una familia que la quería, pero por dentro cargaba algo que no sabía nombrar, una especie de cansancio que no se iba con el dormir, un vacío que no se llenaba con nada. Lo que nadie sabía, ni su esposo, ni sus hijos, ni su mejor amiga, era que Marta llevaba 3 años sintiéndose invisible. No era que su familia fuera mala, era que todos estaban tan ocupados viviendo sus propias vidas que nadie se había detenido a preguntarle cómo estaba de verdad. No el cómo estás de pasada que se responde con bien gracias, sin pensar, sino el cómo estás tú, Marta, que espera una respuesta real. Y Marta tampoco se lo había preguntado a sí misma. Una noche de martes, después de lavar los platos, de revisar las tareas de sus hijos, de escuchar a su esposo hablar del trabajo y responder con monosílabos, esperó a que todos se durmieran. Se quedó sola en la cocina y entonces hizo algo que nunca había hecho. Apagó todas las luces. La oscuridad fue total. Se sentó en el piso con la espalda apoyada contra la nevera y por primera vez en años no hizo nada. No pensó en la lista de pendientes, no planificó el día siguiente, solo estuvo ahí y empezó a llorar. Lloró sin saber exactamente por qué. Lloró por el cansancio acumulado, por las palabras que nunca dijo, por los sueños que fue postergando uno a uno, por la mujer que era antes de convertirse solo en mamá, en esposa y en empleada. En algún momento, en medio de ese llanto, escuchó pasos pequeños. Era Valentina, su hija de 8 años, que había bajado a buscar agua. La niña la encontró en el piso, en la oscuridad, llorando. Y en lugar de asustarse, Valentina caminó despacio, se sentó al lado de su mamá, en el piso frío, apoyó su cabecita en el hombro de su mamá y le dijo algo que Marta nunca olvidó. Mami, ¿sabes qué? Cuando yo tengo miedo en la oscuridad, pienso que la oscuridad solo existe para que uno aprenda a encontrar su propia luz. Marta se quedó en silencio. Una frase de una niña de 8 años, sin libros, sin terapia, sin filosofía, solo la verdad más simple del mundo, dicha por alguien que todavía no había aprendido a complicarla. Esa noche, Marta abrazó a su hija, la llevó de vuelta a su cama y cuando volvió a la cocina, encendió una sola vela. Una vela pequeña que tenía guardada en un cajón. No encendió el foco, solo esa vela, y se prometió algo. Al día siguiente, por primera vez en años, Marta pidió una cita con la psicóloga. No porque estuviera loca, sino porque entendió que también ella merecía que alguien le preguntara cómo estaba de verdad. También esa semana tuvo una conversación con su esposo, una conversación real, de esas incómodas y necesarias, donde Marta dijo lo que sentía sin adornos. Él no lo tomó perfecto, hubo silencio, hubo tensión, pero también hubo por primera vez en mucho tiempo 2 personas mirándose de frente. Los meses siguientes no fueron mágicos. Nada cambió de un día para otro, pero Marta empezó a cambiar por dentro. Recuperó una clase de pintura que había dejado hace 10 años. Aprendió a decir no cuando estaba agotada. Aprendió a pedir ayuda sin sentir culpa. Y cada vez que la vida se ponía oscura, porque siguió habiendo momentos oscuros, Marta recordaba lo que su hija le dijo en el piso de la cocina. La oscuridad solo existe para que uno aprenda a encontrar su propia luz. ¡Qué reflexión! Me detengo mucho en este momento, en Valentina sentándose en el piso frío, sin decir mamá no llores,
sin pedir que todo estuviera bien. A veces la vida nos manda la respuesta por donde menos la esperamos, por la boca de una niña de 8 años, por una frase que no buscábamos, por una presencia pequeña que llega justo cuando más la necesitamos. Marta no necesitaba que alguien le resolviera la vida esa noche. Necesitaba que alguien se sentara a su lado en la oscuridad, pero eso fue exactamente lo que recibió: compañía. ¿Cuántas veces cargamos solos lo que no tenemos que cargar solos? ¿Cuántas veces esperamos que alguien nos pregunte cómo estamos sin atrevernos a decirlo primero? La valentía de Marta no fue llorar, fue encender esa vela pequeña después, fue decidir que merecía luz. Antes de que te vayas, quiero dejarte con esto. ¿Cuánto tiempo llevas apagando tu propia luz para que los demás no se incomoden? ¿Qué pequeña vela podrías encender esta semana, aunque sea una sola, para empezar a encontrarte de nuevo? Cuéntame en los comentarios. Aquí nadie juzga a nadie. Aquí solo hay personas que, como Marta, siguen aprendiendo a encontrar su propia luz. Hasta pronto. Nos escucharemos en otras historias.